Bienvenidos a una nueva transmisión de Naturalmente. Soy Leini Fajardo. El día de hoy estaremos abordando el tema cuerpo y emoción, una perspectiva gestáltica. Y es que cuerpo y emoción parecen conceptos completamente diferentes, pero que si los vemos a profundidad guardan una estrecha relación entre sí. Prestar atención a la experiencia corporal puede llevarnos a descubrir las emociones que están detrás de cada dolencia o malestar. Pero para ello es necesario hacer un alto, tomar conciencia del momento presente, cómo me siento aquí y ahora, para luego poco a poco poder identificar, reconocer, trabajar y aceptar cada una de estas emociones que de una manera u otra nos afectan en nuestro día a día, en nuestra relación con el otro y el entorno que nos rodea. Las emociones han sido descritas por diversos autores como positivas y negativas, primarias o secundarias, e incluso pueden llegar a confundirse con los sentimientos. Desde la psicoterapia gestal, las emociones son para ser vividas sin juicio, que, desde un enfoque fenomenológico, ayude al individuo a reencontrarse consigo mismo, desarrollando su potencial creativo, siendo el cuerpo un territorio a explorar para acceder y atender esas necesidades psicoemocionales no resueltas en el pasado, que nos impiden vivir plenamente el momento presente. Para profundizar en este tema, tenemos como invitada especial a Magali Pérez, antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, psicoterapeuta gestal y psicoterapeuta corporal, especialista en dinámicas de grupo, ponente y conferencista a nivel nacional e internacional. Así que los invito a prepararse y a disfrutar de esta entrevista. Bueno, bienvenidos a esta nueva transmisión nuevamente de Naturalmente. Bienvenida Magali a este espacio y muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro canal de Salud Integral Ahora. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, agradecida por la invitación. Bueno, nada, vamos a tratar entonces el tema del día de hoy, cuerpo y emociones, una perspectiva gestáltica. ¿Okay? Y bueno, antes de entrar en materia, nos gustaría, Magali, que le expliques a nuestra audiencia en qué consiste la psicoterapia gestal. La psicoterapia gestal es un enfoque psicoterapéutico. Yo diría que en resumen es un enfoque holístico, un enfoque que busca integrar al hombre, ve al hombre como una unidad, cuerpo, mente, espíritu. Yo creo que eso es lo fundamental de la terapia gestáltica. La otra es que en el proceso terapéutico el trabajo se enfoca al darse cuenta, a que la persona se dé cuenta de las cosas que va sucediendo, no solamente en su psiquis, sino también en su cuerpo. Y esto es una de las novedades o de las cosas que diferencian a la psicoterapia gestal con respecto a otras corrientes, que el cuerpo tiene un espacio importante en el espacio psicoterapéutico. Por eso una de las cosas que trabajamos o en las que nos enfocamos los terapeutas gestálticos es en observar no solamente la postura, la voz, el movimiento, sino también invitar a la persona a que se observe en ese proceso. Y realmente es un encuentro bien hermoso, empezando porque el propio creador de la Gestalt, Fritz Perls, fue paciente del que fue el propulsor de toda la corriente corporal, como lo fue Wilhelm Reich. Perls fue paciente de Reich. Goodman fue paciente de Alexander Lowen, que fue otro continuador del proceso psicocorporal a través de la bioenergética. Y Laura Perls, la esposa de Perls, pues también fue bailarina y estuvo muy en contacto con todo el proceso corporal. Entonces es una corriente psicoterapéutica que tomó muchísimo en cuenta el cuerpo. Y esto ha sido uno de los enfoques que por lo menos a mí me ha invitado muchísimo, porque yo me formé en gestal después que me formé en psicocorporal, o sea, mi base es la psicocorporal. Y luego me formé en gestal y de hecho he podido hacer la unión de las dos formas de terapia. Claro. Ahora, cuéntanos algo, Magali. Desde esta perspectiva gestáltica, entonces, ¿qué es el cuerpo y qué vendrían siendo también las emociones? Bueno, lo que pasa es que desde esta perspectiva nunca vamos a separar las cosas. Okay.
yo voy a tomar un concepto que viene de lo psicocorporal y un concepto que fue lo que descubrió Reich, ¿no? Cuando hizo todo su proceso de trabajo. Y es que somos una unidad funcional, es decir, no podemos separar cuerpo, mente, emoción. Todo esto va registrado en nuestro cuerpo. Es decir, las emociones son un registro energético, por lo tanto no nos podemos negar a ellas. O sea, si yo siento rabia, siento miedo, o estoy triste, o estoy alegre, digamos que esas son las 4 emociones básicas, pues todas van a tener una repercusión corporal. O sea, yo no puedo pensar en rabia, yo la siento. Yo no puedo pensar en miedo, yo siento el miedo. Y este es uno de los enfoques importantes porque la única forma de entender qué es lo que nos está pasando a nivel emocional es que lo registremos en el cuerpo. Y que a partir de eso que estoy sintiendo, yo pueda empezar a hacer las transformaciones que necesito hacer. Fíjate que es muy diferente a trabajarlo muy mentalmente. Es decir, cuando tenga miedo voy a hacer tal cosa. No lo puedo saber. Esto estaríamos hablando que hay un estudio reciente que habla sobre el mapa corporal de las emociones. Pudiésemos entonces decir que nuestro cuerpo pudiese ser ese mapa que nos orienta para poder llegar hacia ellas o poder abordarlas, poder conocerlas, trabajarlas a futuro. Sí, de hecho, estos estudios que comenzó Reich en mediados del siglo pasado, que fueron muy controversiales, por supuesto, en ese momento. Luego los continuó Alexander Lowen y todos los que han sido luego propulsores de la terapia psicocorporal. En este mapa se habla de un movimiento de la energía en el cuerpo. Entonces sí, las emociones tienen un registro por donde ellas van a circular y van siempre a buscar un canal de expresión. Porque hasta la misma palabra lo dice, emoción viene del latín que dice mover, o sea, es algo que está en movimiento, las emociones siempre nos ponen en movimiento. Entonces, para nosotros siempre es muy claro, por ejemplo, con la rabia, nunca vamos a decir, si tengo mucha rabia, la rabia se me va para los pies, generalmente la sensación va hacia arriba, porque por ser una energía que nos carga hacia nuestra área de agresividad. Entendiendo desde este enfoque que la agresividad no tiene nada que ver con la violencia. O sea, simplemente es una carga energética que necesito para activarme y movilizarme. Ok, en este sentido pudiésemos entonces decir que desde la perspectiva gestáltica, más allá de que el terapeuta le diga al paciente qué es lo que traducir esa emoción, sea él mismo el que descubra y tenga un significado para sí mismo, ¿no? Claro, es desde allí. Por eso el enfoque gestáltico habla mucho del darse cuenta, ¿verdad? Y es trabajar desde allí. Es decir, yo puedo, el mapa me sirve para yo ir a hacer un recorrido hacia un sitio, pero el mapa no es el territorio. Y a veces tenemos un mapa y nos perdemos, ¿verdad? Nos ha pasado en la realidad que yo puedo tener un mapa para llegar a un sitio y me perdí. Como Google Maps, fácilmente. Exacto, o sea, tú puedes, es decir, el mapa te da un sentido de orientación, pero no te da el territorio completamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de la formación de la que yo vengo, que es psicocorporal, allí, por ejemplo, hablamos de unas estructuras de carácter que tienen unas formas corporales. ¿Para qué nos sirve a nosotros los terapeutas conocer esto? Para poder realizar la intervención adecuada, porque ya yo estoy haciendo una lectura del cuerpo y estoy entendiendo dónde está la energía en ese cuerpo. Entonces hay cuerpos con los que yo puedo trabajar para que haya una descarga casi que inmediata, una descarga de la emocionalidad, porque la estructura corporal me lo está permitiendo. Y hay cuerpos en los que más bien tú tienes que ir invitando a hacer la carga, a que ese organismo, vamos a ver así como un organismo, ese organismo empieza a recibir esa energía para después tener la posibilidad de tener fuerza para descargar. Entonces, el mapa nos permite estas cosas. Y en ese darse cuenta, ¿verdad? La persona va a reconocer qué es lo que, fundamentalmente, poderle dar un nombre a eso que está sintiendo. Pues yo le puedo decir, eso que está sintiendo es miedo. Yo lo puedo reconocer porque yo tengo mi mapa que dice, mira, si la cosa va por aquí, segurito que esto es miedo. Pero no lo puedo aseverar, siempre invitando al paciente a que reconozca
en su propio cuerpo y en su historia, cómo es la expresión de esa emocionalidad. Entonces, de hecho, yo trabajo con intervención corporal en mi espacio. Tengo una camilla donde yo invito a las personas y algunos toques que yo sé que van a activar un espacio corporal donde probablemente estén alojadas algunas cosas que tienen que ver con la memoria de ese cuerpo. Pero la invitación siempre es a que la persona se dé cuenta, si no simplemente yo soy una masajista y ese no es mi trabajo. Porque bueno, si no, o sea, el masaje te va a aliviar, pero no vas a reconocer cómo es que yo me coloco o qué es lo que yo hago con mi cuerpo cuando estoy en una determinada circunstancia y este malestar va a aparecer y va a persistir además. Okay. Ahora, Magali, recientemente tú publicaste o tuviste una conferencia con un tema relacionado con la psicoterapia corporal. Cuéntanos un poco más a profundidad en qué consiste y cuál entonces vendría siendo, para ir concretando, cuál es su relación con la Gestalt. Fíjate, mi encuentro con la psicoterapia corporal fue por unos años, no voy a decirlo, porque se me van a saber la edad. No, mentira, fue el siglo pasado. Fue un encuentro desde la bioenergética, a través de un proceso personal, con una colega que ella al final fundó aquí una institución que hoy en día se llama Fundasoma. En aquel momento se llamaba IEPS, y era el Instituto de Estudios Psicocorporales. Digamos que eso fue una novedad, un encuentro importante, y creo que es hoy en día el espacio de formación que podría dar a conocer lo que es la psicoterapia corporal. En nuestro país es bastante desconocido. Ahora, en el resto del planeta, pues nosotros hemos participado inclusive en congresos internacionales, con trabajos inclusive. Entonces, la psicoterapia corporal trabaja básicamente con todo esto que hablábamos, que decía ahorita, de lo que es ese concepto básico que nos entregó Wilhelm Reich, de la unidad funcional. Es decir, no separamos mente, cuerpo y espíritu. Nos vemos todo esto como una totalidad. El encuentro con la Gestalt, como te dije anteriormente, la Gestalt ha tenido mucha apertura siempre, inclusive desde sus comienzos, al tema del cuerpo. Entonces, para mí, por ejemplo, que vengo formada de lo psicocorporal con lo gestáltico, me ha permitido hacer una integración de estas dos corrientes terapéuticas que no chocan entre sí. Es decir, podrían chocar algunas técnicas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, que aprendimos nosotros en psicocorporal. Hay un trabajo que creó la doctora Ida Rolf, que es un masaje que se llama Rolfing, que es bastante fuerte a nivel de trabajo corporal. Y esta corriente, por ejemplo, que es corporal, ellos abordan el cuerpo como también lo han abordado en la psicología. Sí, la psicología o algunas corrientes psicológicas han visto la mente solamente, sin el cuerpo. Y esto solamente es el cuerpo sin intervenir en el espacio psicológico o emocional. Sin embargo, el trabajo Rolfing, pues como es un trabajo con la estructura corporal, moviliza muchísimo la emocionalidad que está alojada en el cuerpo. Eso a veces puede chocar, por ejemplo, esa técnica puede chocar un poco con la Gestalt, porque en la Gestalt nosotros trabajamos la Gestalt, la resistencia. Yo le diría en términos vulgares y silvestres, yo no le cojo lucha, porque sí. En cambio, esta es una técnica que es bastante fuerte con la resistencia, inclusive con la resistencia corporal. Un trabajo que se aborda el cuerpo desde el puño, codo, se entra profundo en la fascia muscular, y ahí siempre van a aparecer las memorias que hemos registrado. Entonces, la Gestalt a mí me ha permitido, por ejemplo, en lo que yo he hecho la integración de estas dos corrientes, me ha permitido un espacio, yo diría, de amabilidad, donde igualmente yo puedo trabajar con esta técnica, que es una parte de mi formación, o otras técnicas que uso el desbloqueo por segmentos, por ejemplo, y poder llevarlo de una manera en la que la persona, aun cuando esto en su cuerpo pueda percibirse como doloroso, o como
como muy fuerte, lo vamos llevando en la medida en que la persona se vaya permitiendo estar en contacto con lo que está viviendo allí. ¿Okay? Entonces se trabaja profundo, pero siempre acompañando a la persona en su proceso. Acompañándola en ese proceso de vivir el aquí y el ahora y trayendo esas memorias que son del pasado a vivenciarlas aquí en el momento presente, que es una de las claves de la Gestalt. Bueno, la clave es uno de los principios básicos de la Gestalt. Y la otra también, bueno, trabajamos también la responsabilidad, porque si esto forma parte de mi memoria corporal y esto sucedió en el pasado, como me ha pasado muchísimas veces, es decir, cómo en el hoy, que eres un adulto, podrías entonces atender esto. Si esa tensión, por ejemplo, aparece constantemente, y esto tiene que ver con por decirlo de alguna manera, con un trauma, cómo hoy tú desde el adulto que eres puedes atender de una manera distinta esta tensión que apareció. Entonces hay un reconocimiento diferente. Es decir, yo puedo atender una situación física que me ha acompañado toda la vida, pero que hoy la puedo liberar desde el espacio del hoy, no desde lo que me sucedió cuando era chiquito. Es decir, una manera de trabajar entonces nuestras heridas emocionales de la infancia. Sí, van a aparecer. No es que la intención sea esa, no es, porque fíjate, otro principio que yo utilizo muchísimo y es mi biografía se convierte en mi biología. Es decir, mi historia está escrita en mi cuerpo. Todos compartimos cuerpo. Todos tenemos dos piernas, no me acuerdo. Hay casos excepcionales, pero tenemos riñones, tenemos estómago, hígado, pulmones, etcétera, todo. Pero cada uno de nosotros en nuestra historia ha ido escribiendo de acuerdo a lo que hayamos vivido desde nuestra infancia. Eso fue lo que llamó Reich la coraza. Nos fuimos preparando, nos fuimos acomodando inclusive el cuerpo para confrontarnos con la realidad exterior. Entonces no hay ninguno de nosotros, que no haya tenido una situación desde su infancia que no la esté marcando hoy. Vamos a partir de la más primaria, el tema del miedo, por ejemplo. Básicamente todos tenemos o miedo al abandono o el miedo al rechazo. Ese es, digamos, como el núcleo del miedo. Porque en algún momento de niño, de bebé, percibimos eso del entorno y eso se quedó registrado en nuestro cuerpo. Y así sucesivamente. Bueno, imagínate tú todo lo que este gran libro que tenemos de todas las cosas que podemos haber escrito allí. Entonces siempre van a aparecer memorias importantes que las podemos atender. Claro. Entonces, en resumen, podemos decir que es posible descubrir nuestras emociones a través del trabajo corporal. Por supuesto que sí, y esto es importante, mira, y en la actualidad, y con respecto a estos 2 últimos años que hemos vivido, una de las cosas que el COVID activó en nuestro sistema adaptativo, es decir, nuestro sistema adaptativo tiene que ver con cómo manejamos el estrés y con todo el tema de la ansiedad, por ejemplo. Entonces, estos momentos que hemos vivido como planeta, como país, han activado en muchísimas personas un tema muy recurrente ahorita en terapia que tiene que ver con la ansiedad. O el otro caso, los ataques de pánico. O sea, ¿de qué estamos hablando? Del miedo, y del miedo al futuro. El miedo que le tenemos todos como seres humanos a la incertidumbre. No sé qué va a pasar, no sé qué es esto. Además, esto nos sometió a un cambio que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Entonces, ese registro corporal, hoy en día tú lo ves más claro, por ejemplo, con los trastornos de ansiedad y con los trastornos, por ejemplo, más fuertes, el ataque de pánico, ¿no? Donde el miedo, por ejemplo, es uno de las emociones que ataca o te atrapa en tu sistema nervioso. Entonces te cuesta de verdad salir de las sensaciones desagradables que te producen la ansiedad. Sin embargo, por ejemplo, cuando a mí vienen, ahorita que la mayoría de los pacientes vienen
ansiedad, no se te va a quitar, yo digo siempre, mira, lamentándolo mucho, no se te va a quitar, ni el miedo tampoco se te va a quitar, porque ¿cómo haces si eso forma parte de tu sistema adaptativo? Ahora, lo que sí necesitamos aprender es cómo yo me resisto a esas sensaciones. Y lo que hacemos en el trabajo terapéutico es, vamos a activar esas sensaciones y darle el permiso a que tengan la descarga. Y en la medida, entonces, la mayoría de las cosas que yo recomiendo tienen que ver con ejercicios, movimientos, que más bien busquen que el cuerpo descargue toda esa energía que se ha mantenido como contenida y que no tiene posibilidades de salida, por ejemplo. Y ha sido bastante efectivo. Claro. Entonces, ahora, retomando un poco lo que tus artículos que tienen que ver con la escucha del cuerpo y la psicoterapia corporal, en ambos artículos hay una frase en la cual haces énfasis y bueno, dice que es una premisa, que dice, somos un cuerpo, no tenemos un cuerpo. En este sentido, Magali, ¿cómo afectan entonces las emociones nuestro cuerpo? Y puede decirse entonces que nuestro cuerpo es un recipiente emocional. Las dos cosas. Bueno, esa frase no es mía, esa frase es de Alexander Lowen, que yo la uso muchísimo en todas mis presentaciones y siempre cuando voy a hablar, porque fíjate, culturalmente, cómo hemos percibido nosotros el cuerpo como un instrumento que me lleva y me trae. Es más, muchas veces ni le prestamos atención. O nos pasamos el día criticándolo. O sí, sometiéndolo a cosas que van en contra de la naturaleza, por decirlo también de alguna manera. Entonces, Lowen parte del hecho de decir que somos, porque yo soy esto que está aquí, y esto cuando yo digo yo soy, no solamente soy, diríamos que este es un envase o un estuche, que en estos días lo escribí así en una foto, esto es un estuche, y en este estuche está mi mente, mi emoción, mi espíritu también, mi alma está aquí. Entonces, en el momento en que yo me reconozco como esto que soy, pues yo no cargo el cuerpo como una maleta, como un bolso. Tengo este cuerpo y con este cuerpo yo hago lo que yo quiero. No es así. Entonces, fíjate, y el cuerpo tiene unas formas muy particulares de expresarse. Uno es lo emocional, ahorita lo acabamos de decir, por ejemplo, un síntoma muy claro, sobre todo cuando las personas van al médico, es, por ejemplo, la ansiedad o el ataque de pánico. Vamos a poner el ataque de pánico, que tiene un conjunto de síntomas muy desagradables. De la mayoría de las personas llegan inclusive al médico creyendo que le va a dar un ataque al corazón, por ejemplo, o que no pueden tragar o que les cuesta respirar. Los evalúan y nada, no, si usted lo que tiene es estrés, o en todo caso, esto puede ser un ataque de pánico. Pero estas sensaciones aparecen constantemente y le cuesta a la persona reconocer, o sea, no hay una pastilla, no hay algo que me lo quite. Y es bastante seguro que sí te puedas tomar un ansiolítico, pero igualmente lo que está generando el ataque de pánico está en otro espacio, no está solamente en el cuerpo. No está en el momento presente, o no está en nivel de conciencia del aquí y el ahora. Exacto, no está en el aquí y el ahora, no está en el presente. Y todo esto está activando que mi sistema nervioso haga un registro de peligro, algo está en peligro. Entonces, ¿qué hago? Mi cuerpo lo que está reaccionando a lo que yo estoy pensando y a lo que estoy sintiendo. Y entonces yo lucho con eso que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo, no con lo que estoy pensando. Entonces se vuelve un enredo terrible y al final el cuerpo lo que estás expresando, ¿sabes? Tú me estás mandando una señal que dice que estoy en peligro. Pues yo me activo, funciona en automático. Es decir, empiezo a generar hormonas para defenderme o para huir. O sea, estamos desconectados completamente, está desconectado lo que es cuerpo, mente, emoción, todo. Y lo que se busca entonces es a través, entendiéndolo entonces de lo que es la psicoterapia gestal y psicoterapia corporal, inclusión, es poder integrar esos elementos para poder desarrollarnos y poder desarrollar ese
potencial creativo que todos tenemos. Sí, sí, sí. Bueno, justamente ese es el trabajo, donde realmente podamos, la invitación, como les digo yo a mis pacientes, es una invitación que en vez de, por ejemplo, cuando sientas un malestar o cuando aparezca estos síntomas, tú te permitas darte el tiempo de chequear qué era lo que estabas pensando o qué estaba pasando a tu alrededor. Y si acompañamos con algunas técnicas comprobadas ya, que pueden ayudar a que tranquilices el sistema nervioso. Por ejemplo, la respiración. Esa es una de las primeras cosas con las que yo empiezo a trabajar siempre. La respiración. Porque eso te va a permitir, porque la respiración, yo digo siempre, mira, los más sabios eran las culturas orientales, ¿verdad? En toda la antigüedad, que es lo primero que invitan a hacer, es la respiración. Y en la meditación tiene que ver con la respiración. Y es porque de verdad la respiración, en el momento en que yo me concentro en mi respiración, algo se tranquiliza dentro de mí. Y es porque le estoy enviando a mi sistema nervioso una información totalmente diferente. Porque para yo estar en angustia, seguramente estoy respirando solamente con un espacio de mi cuerpo, que es la respiración solamente torácica. Claro, el cuerpo volvemos, mi sistema nervioso, que está diseñado desde hace miles de años que estamos aquí en la Tierra, para que nos aprendamos a defendernos o a huir, el sistema nervioso autónomo dice, ¿sabes qué? Esta está corriendo, está respirando poquito, o sea, está respirando acelerada. Quiere decir, muchachos, tenemos que apurarnos. Muchachos, es hígado, riñones, cerebro, pulmones, todos tenemos que apurarnos porque aquí estamos en peligro. Entonces, a veces esa explicación biológica tan sencilla, necesitamos entenderla en mi propio proceso para que pueda yo reconocer, mira, yo soy esto y yo me lo produzco además, porque esta es la otra cosa importante de la responsabilidad. La ansiedad es un mosquito, es un bicho. ¿Quién produce la ansiedad? ¿Cómo se produce la ansiedad? El gobierno, por ejemplo, la sociedad. La sociedad. Ajá. ¿Y cómo hago yo? Entonces, ¿cómo me relaciono con eso? Entonces, ¿quién produce esto? Y esta es la gran pregunta que siempre yo hago en mis sesiones. Entonces, de que te puedes responsabilizar, ¿verdad? Si tú lo produces, ¿cómo entonces introduces los cambios que este síntoma o estas sensaciones te están pidiendo? Yo te puedo aportar algunas técnicas, pero igual, o sea, el tema de responsabilizarte con esto es tuyo, no puede ser mío. Claro. Ahora, Magali, aprovechando que estamos hablando de técnicas o herramientas para poder manejar este tipo de situaciones y bueno, ayudar a nuestro cuerpo a liberar tensiones, ¿qué otras técnicas puedes sugerir a nuestra comunidad que puedan ayudarnos justamente a eso, a liberar tensiones? Ya hablamos de la respiración, una respiración consciente, profunda, de la meditación. ¿Qué otras técnicas sencillas pudiesen aplicar? Mira, hay una cosa que a mí me gusta invitar mucho, que es a la escucha del cuerpo. La escucha del cuerpo, más que un acto meditativo, es un acto de conciencia corporal constante. Por ejemplo, hay una pregunta que yo siempre le sugiero a mis pacientes, es ¿cómo haces las cosas? Date cuenta desde la mañana que te levantas, cómo te cepillas los dientes y cómo preparas tus cosas, cómo preparas los alimentos, cómo te conectas con cada actividad cotidiana, porque eso también da una información. Si yo estoy ocupando mi mente en otras cosas o estoy irritable, lo más probable es que termine cortándome un dedo o tirando cosas o haciendo fuerza. ¿Cuánta fuerza yo le pongo a las cosas? ¿Cuánto esfuerzo hago todo? Eso es un elemento importante, escuchar al cuerpo. La otra es aceptar nuestra vulnerabilidad, es decir, y mi debilidad. Si estoy cansada, estoy cansada. Tomarme el tiempo para eso, para descansar. El tiempo para divertirse. Por ejemplo, a mí a veces me sorprenden pacientes con esto del disfrute y la diversión. O sea,
que me digan, no sé qué disfruto, o no sé divertirme, por ejemplo. No tengo tiempo para O divertirme. no tengo tiempo. Entonces, o sea, que está ocupando tanto espacio en tu vida que tú no te das el permiso para hacer cosas que son necesarias. Entonces, por ejemplo, a veces el registro del disfrute, porque el disfrute es una cosa muy sensorial, empezar a hacer registros corporales de qué es lo que disfruto, qué es lo que es placentero para mí, volver a recuperar el sentido del placer, el placer para hacer las cosas, el placer para conectarme con el otro, el placer del contacto con la naturaleza. Entonces, fíjate, parecieran cosas muy complicadas, pero son sumamente sencillas y que muchas veces nos perdemos de ellas. El contacto con la respiración, dejarnos un espacio de tiempo para tener una respiración consciente, hacer un espacio para meditar. Meditar no necesariamente tiene que ser que yo tenga un cojín, una silla, un espacio, no sé qué más. A veces fregando uno puede meditar, a veces bañándose uno puede meditar. Y si me cuesta, puedo hacer un espacio contemplativo, o sea, quedarme contemplando una planta. Simplemente quedarme en ese espacio unos pocos segundos, unos pocos minutos. Eso puede ayudarme a cada vez tranquilizar mi sistema nervioso, porque todos los temas tienen que ver con cómo atacamos a nuestro cuerpo. El movimiento es importante. El movimiento es importante. Si el movimiento significa hacer ejercicio, igual, volvemos con la resistencia, ¿sabes? No, pero es que yo no tengo para el tiempo, yo no tengo dinero para inscribirme en un gimnasio. Mi amor, para caminar no hace falta eso, por ejemplo. Yoga. No, es que no tengo tiempo ahorita para inscribirme. Mira, hay bastantes tutoriales de YouTube. Tai Chi. Hay actividades gratis en espacios. Yo sé que nuestra ciudad no es muy amable, pero sí hay espacios de parques, etcétera, donde hay mucha gente también ofreciendo actividades muy lindas en el Ávila y todo esto. Entonces, realmente es como me conecto yo con ese placer que me pueda producir de hacer algún movimiento. Y a veces no necesito ni siquiera conectarme con nada afuera, puedo poner una música en mi casa y me pongo a bailar. Ya eso me generó un movimiento y generó unas condiciones físicas que me va a movilizar una sustancia, unas hormonas que me van a dar alegría. Conectarme a ver una buena película o una película que me dé risa. El humor es importante. Entonces fíjate, no son grandes tareas que podemos proponernos para estar bien. La otra es prestar atención a lo que me digo, ¿sabes? Sobre todo en el caso de nosotras las mujeres. Es terrible. Nosotros somos terribles con nosotras mismas. Pararse frente al espejo y diariamente y pararnos y decirnos un conjunto de cosas que tienen que ver con críticas, que además terminan afectándonos en nuestra autoestima. Entonces, bueno, empezar por allí, por oír al crítico interno y mandarlos al silencio. Es que el tema de cuerpo, mira, Claro. tiene tantas cosas que podemos abordar, el tema de la imagen, la cantidad de creencias y de mensajes tan negativos que tenemos, y en esto de lo cultural, cómo influye muchísimo en el abordaje para el cuerpo. Claro. En resumen es buscar un espacio para nuestro bienestar. O sea que Todos los días. Todos los días. Ahora, Magali, aun cuando podemos buscar y tener ese espacio para nuestro bienestar, ¿cuándo ir a terapia? Porque a lo mejor nos llega un momento en el que dice, sí, bueno, respiro, camino, hago yoga, voy al parque, voy al Ávila, pero siento que hay cosas en las que yo solo no puedo lidiar con eso. ¿Cuándo es el momento entonces para poder ir a terapia? Bueno, el momento crítico es ese que acabas de comentar, cuando sé que no puedo con esto, no lo puedo resolver sola. Yo particularmente considero que el espacio terapéutico es un espacio fabuloso, es un espacio de conexión con uno. No necesariamente tengo que estar mal para ir a terapia, y aun cuando uno diga, no tengo grandes problemas que atender, a mí me pasa con mi terapia, ¿no? Se diga,
creo, no sé qué voy a trabajar hoy. Uy, santísimo, salen cualquier cantidad de cosas. Y yo creí que yo estaba muy bien, yo estaba tranquila. O hay tantas cosas que trabajarse y que yo creo que tienen que ver un poco con la conciencia, ¿no? El hecho de ir a terapia significa el acompañamiento desde otra mirada. Es que el otro, el terapeuta que está entrenado, por supuesto, esto sí también invito a que participen de terapias o de terapeutas que estén entrenados en la corriente que más les guste, por saber. También uno puede ir, también uno puede probar, ¿no? Claro. Pero sí es importante que el terapeuta siempre va a tener una mirada mucho más amplia de la que a la cual yo me estoy enfocando. Entonces la terapia yo la considero un tema por lo menos en mi caso, forma parte de mi espacio de vida, ¿sabes? Yo no dejo de hacer terapia, primero como terapeuta, pues, porque lo necesito, no solamente por actualizarme, sino por también revisar aspectos míos, que muchas veces, al atenderlos yo, tengo también la posibilidad de acompañar al otro en ese espacio que ya yo pude ver en mí. Yo siempre digo que yo no puedo llevar a nadie a un sitio donde yo no haya ido. Si no te puedo llevar para China, si yo no he ido para la China y no sé hablar chino. Entonces imagínate, nos vamos a perder las dos. Pero si yo soy responsable de lo que hago, te voy a decir, mira, yo no he ido a la China, no sé hablar chino. Lo que puedo hacer es que nos acompañemos las dos en China y bueno, nada, pues yo lo que puedo hacer, utilizar mis recursos de, no sé, el lenguaje de señas, o mi experiencia en haber estado en otros países con otra lengua. Eso es lo que yo te puedo ofrecer. Pero voy a ser honesta. Y te voy a decir eso. O no te acompaño, porque ese es un área que yo no he tocado, o te acompaño reconociendo que ahí yo no sé llegar. No sé si con esta metáfora te ayuda. Claro. Ahora, Magali, ya para ir cerrando esta maravillosa entrevista, desde la psicoterapia gestal y lo que es la psicoterapia corporal, entonces, ¿es posible promover entonces la salud integral en el individuo? Sí, totalmente y absolutamente afirmativo. Te lo digo después de, yo creo que tener como unos 30 años, más o menos, sí, unos 30 años, 25 años, 30 años, acompañando a personas. Y para mí es, o sea, el primer caso soy yo misma. Pues. Yo llegué al camino de la psicoterapia corporal a partir de un proceso personal y yo siento que de verdad di un salto importante en mi vida y me ha ayudado muchísimo en mi propio proceso. Entonces, yo me voy a poner de ejemplo, aunque no es bonito eso, ¿no? Pero, porque volvemos, es decir, ¿cómo yo puedo acompañar a otro, ¿verdad? A invitarlo a que sí es posible estar en salud. Y salud no es una cosa perfecta. O sea, no puede estar perfecta, todo el tiempo brillante, con mucha energía. No. Porque son procesos en la vida en que nos movemos entre la salud y lo no sano, ¿sabes? Por no decir la enfermedad, que es el otro extremo. Pero nos movemos en ese espacio. Y en el momento en que tú puedas decir, ok, hoy no me siento tan bien, eso no invalida el hecho de que yo no soy una persona sana. Sana Es buscar el equilibrio. Entonces, esa invitación es siempre la que uno le hace al otro, pues. Se puede. Y a veces también la invitación es que oigas tu intuición. O sea, me ha pasado, por ejemplo, con pacientes y digo, mira, si has estado en esta corriente de medicina, ¿qué tal que si pruebas? Prueba. Yo he probado y he salido mal, no me ha gustado y he hecho cosas que también me han gustado. Prueba con medicina alternativa, por ejemplo. El camino es más largo. Sí. O te van a dar una pastilla el primer día o te vas a sentir bien. Por ejemplo, con la homeopatía. Vas a tener crisis curativas. Pero tu organismo, o sea, vas a empezar a reconocer que en tu organismo hay posibilidades
de la propia sanación. O naturismo. De hecho, yo tuve muchos años trabajando con médicos, homeópatas y naturistas, entre ellos el doctor Efraín Hoffman, el que tiene la hacienda La Concepción, hace muchísimos años. Y claro, el enfoque es un enfoque integral, pues, donde se aborda el cuerpo, la mente, el espíritu, y se invita a las personas a hacer un cambio de estilos de vida. Entonces, bueno, más o menos ese es el trabajo, sí. Y la psicoterapia siempre va a ser importante para abordar temas que tengan que ver con la salud y con la enfermedad. Claro que sí. Bueno, nada, Magali, muchísimas gracias por esta extraordinaria entrevista. Bueno, te dejo unos minutos para que puedas despedirte de nuestra audiencia. Bueno, y también puedas dejar tus coordenadas y que puedan contactarte. Bueno, primero agradecida de la invitación, y mi Instagram es Maga Pisoterapia. Allí he estado publicando algunos posts referente a lo que hemos hablado hoy. Si el que esté interesado, pues me puede escribir por el directo, y con mucho gusto pues compartiremos experiencias. Muchísimas gracias por la invitación. No, bueno, gracias a ti, Magali, por concedernos esta maravillosa entrevista. Y bueno, nada, amigos, no me queda más que invitarlos a compartir esta entrevista con sus amigos y familiares, y por supuesto no duden en dejar sus comentarios. No nos queda más que vernos en una próxima transmisión de Naturalmente. Hasta luego. Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos al taller Descubriendo mis emociones a través del cuerpo. Para mayor información, escribe al correo saludintegralahora2020@gmail.com. Si te gustó este programa, puedes realizar una donación a Salud Integral Ahora para seguir brindándote espacios como este. Este video es exclusivamente educativo. Salud Integral Ahora no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los entrevistados. Las mismas son responsabilidad exclusiva de sus autores.